Tiene la palabra el licenciado Álvarez Agis. Sí, gracias, presidente. Senadora, voy a intentar contestar todas las preguntas. Usted sabrá comprender si alguna se me escapa, fueron muchas. En particular, le quiero agradecer el respeto de escuchar toda la exposición y plantear el debate. Voy a hacer caso omiso de el sinnúmero de calificativos personales que usó para referirse a estos secretarios, al ministro de Economía. Yo en ese sentido abono a Schopenhauer. Creo que cuando uno utiliza el argumento ad hominem está claro quién perdió la discusión. O sea que me voy a centrar en discutir argumentos y no personas, ¿sí? Argumentos y no personas. La verdad que sus consideraciones sobre los errores del pasado, sobre la bomba que le dejamos al próximo gobierno y sobre hacerse cargo de 2014, viniendo del proyecto político que represente, de vuelta, no quiero hacer argumentos personales, sino políticos y de proyecto, me parece que es hora de que ustedes también se hagan cargo de los errores del pasado, que me parece que no han sido pocos, y vaya si nos dejaron una bomba que explotó por el aire en 2001 y que todavía, en algunos casos, yo no le interrumpí, senadora, así que voy a seguir hablando sin que usted me interrumpa. Usted dijo todo lo que se le ocurrió, senadora. No, la palabra la manejo yo. Usted tiene que tener la paciencia de esperar que termine de exponer el licenciado y con mucho gusto le volvemos a dar la palabra. Pero no es la dueña del micrófono. No es la dueña del micrófono, senadora. No es la dueña del micrófono, senadora. Le pido, por favor, que lo deje terminar al licenciado. Cuando él termina, yo le doy la palabra nuevamente a usted, sí, que lo que queremos es debatir. Si se fija en el artículo 152 del propio reglamento, dice que hay que buscar precisamente que no se repita la palabra para que se pueda debatir. Expone el licenciado Álvarez Agis y después yo le doy la palabra a usted. Bien, gracias, presidente. Voy a ir concretamente a las preguntas y a tratar de debatir argumentos. No, pero me tomé 1 minuto para referirme a las cuestiones personales, usted se tomó 5 para referirse a estos funcionarios públicos y al Ministerio de Economía en términos personales, inflados, ínfulas, faltas de respeto, abstracción de la realidad. No lo voy a repetir porque sinceramente la respeto mucho y no quiero entrar en esos argumentos. Caída de las exportaciones, refirió. Lo mostré en la exposición, hice un punto particular en eso y me permito recordarle 2 cosas. 1, el comercio internacional se redujo a 1/4 parte de lo que era en el año 2013. O sea, a todos los países le derrumbaron las exportaciones en 2014. En particular, Argentina tiene un fenómeno particular y que me parece que tiene algunas conexiones con, usted decía, no hablamos de la devaluación, yo creo que me referí en varias oportunidades, decía no hablamos de la inflación, me referí específicamente a eso, pero ahora lo voy a retomar. Argentina tiene una particularidad que en ese contexto, donde a toda la región le caen las exportaciones, me permití mostrar esos números para que vean que la caída de las exportaciones de la región al resto del mundo es generalizada. En particular, buena parte de la caída de las exportaciones de Argentina se explica por el derrumbe de la actividad industrial de Brasil, que es nuestro principal socio comercial, por el estancamiento de Europa y por la menor tasa de crecimiento de los últimos 15 años de la economía china, para citar nada más 3 casos muy concretos. A Argentina se le suma un fenómeno particularmente extraño, que es una disponibilidad de exportaciones por valor aproximado de entre 4.000 y 4.500 millones de dólares, que no se realizan, que es la retención de cosecha por parte del sector agroexportador de la Argentina, que no se realiza y que aparte no implica un beneficio para esos productores, sino un perjuicio, valuado aproximadamente en 2.000 millones de dólares, reconocido por las fuentes del propio sector, con lo cual evidentemente, si de 80.000 millones de dólares que exporta Argentina, 27.000 más o menos explica la soja, si tenemos 4.000 millones ahí que no se liquidan, evidentemente es un problema en términos de exportaciones y es un problema en términos del tipo de cambio.
Fíjese si estuviéramos teniendo esta discusión con, en lugar de 27.000, 28.000 millones de dólares de reservas, con 31.000, 32.000, como debería ser si esas exportaciones se hubieran liquidado. La verdad que la discusión sería otra, y eso es un accionar económico que ha conspirado no en contra del país, sino encima en contra de los propios productores que toman esas decisiones. Quiero hacer referencia a la caída del producto que usted argumenta en 6%. Quiero aclarar que es un error de estimación, no es que el producto cayó 6%, sino que nosotros decíamos que iba a crecer 6,2% y en este presupuesto decimos que va a crecer 0,6%. Le agradezco la pregunta. Senadora, le pido por favor, porque es muy difícil establecer un debate si usted no me deja completar los argumentos. Gracias. 6%, 6,2% decíamos en el presupuesto anterior, 0,6% decimos ahora. Y yo mostraba que aproximadamente un punto porcentual se explicaba por la diferencia de crecimiento de las estimaciones que teníamos en ese momento respecto de lo que sabemos hoy, que ya es prácticamente una realidad a 10 meses de transcurrido el año. Usted en algún sentido me preguntaba, ¿y los otros 5 puntos dónde están? Los otros 5 puntos dónde están. La verdad que no entré en este detalle porque es una cuestión metodológica tal vez un poco compleja, pero hay que decir que el presupuesto 2014 fue elaborado con una base estadística para el Producto Bruto Interno distinta a la base estadística con la cual contamos hoy, que es base 2004. El cambio de base del Producto Bruto Interno implicó que la tasa de crecimiento promedio pasara de 7,5, 8%, depende del periodo, a 6,5%. O sea, Argentina reestimó su producto y en muchos años se encontró con un nivel menor. En particular, para 2014, ese cambio estadístico, ese cambio de base en el PBI, explica 4 puntos. De esos 5 que usted está buscando, 4 puntos están explicados por un cambio estadístico, de los cuales obviamente no podíamos tener información a priori porque era un proceso que se estaba elaborando. Cambio estadístico que, al contrario de lo que usted dice, no dijo que el país creció el doble, el triple, el cuádruple. Dijo que creció un poco menos, porque el cambio estadístico busca reflejar la estructura productiva y de servicios que tiene la economía en una base 2004 en comparación a la base de 1997, que es con la que usábamos el PBI. Le doy un ejemplo concreto de estos cambios estadísticos y la incidencia que pueden llegar a tener. La Unión Europea recientemente reestimó su Producto Bruto Interno. Tiene algunas cosas polémicas que algunos habrán escuchado en los medios respecto de si se incluyen actividades ilegales. Narcotráfico, prostitución. Exacto, si no se incluyen actividades ilegales, etc. Ese cambio estadístico, que Argentina aparte lo hizo en muchas ocasiones en el pasado y que todo el mundo lo hace todo el tiempo, para el Producto Bruto de la Unión Europea implicó un incremento del 3,7%. La verdad que no hubo ningún debate respecto de que se truchean las estadísticas, que el cambio estadístico mal, que la metodología está mal. Para la economía de Chipre nada más, 9,5% más de Producto Bruto Interno, producto de un cambio estadístico. Nosotros estamos hablando de un error puntual en 2014 del 4% para abajo, lo cual, si tiene alguna sospecha de intereses políticos, la verdad que me parece que está completamente desactivada. Con lo cual, el mundo creció menos y estábamos estimando un Producto Bruto Interno con una composición del año 1997 y por suerte hoy tenemos una composición más fidedigna con base en año 2004. 93, muchas gracias, 93, año 1993. Respecto de las reservas internacionales, sí, adelante. A ver, ¿le pueden dar el micrófono a la senadora para que haga la pregunta? Sí, digo, ¿por qué nuestro crecimiento creció muchísimo menos que la media de los países latinoamericanos? No, perfecto. Esa es una pregunta distinta ¿Por qué? que ahora O sea, voy a... Ahora Esa- ya está anotado esa eso. reevaluación. Senadora, ya estaba anotada esa pregunta. qué? Es Ya una- estaba Venezuela anotada. y Hola, Argentina hola senadora, son- ya estaba anotada esa Venezuela pregunta. y Argentina son los Ya dos estaba anotada, países senadora, la cuarta vez que se lo digo. que peor proyección Senadora, le tienen. ruego, por favor, ya estaba anotada, la quinta vez que se lo digo. Déjelo terminar y usted después lo escucha, por favor, se lo estoy pidiendo. pero es Gracias, senadora. justamente Adelante, porque por favor. Sí, gracias, presidente. Senadora, le voy a contestar. La verdad que le voy a contestar, pero primero me habló de un error garrafal, de estar encerrado en mi oficina, de no ver la realidad y de proyectar pajaritos de colores, y le quiero explicar que proyectar un PBI con una composición productiva del año 1991
contra un PBI que tuvimos disponible hace muy poquito con una composición productiva del año 2004 es sustantivamente distinto. Y eso tiene un error calculado, si usted compara las dos bases, en el 4%. Manifestó respecto de la región que la caída en las reservas internacionales de Argentina supera a todas las caídas de reservas internacionales que se están viendo en la región, o incluso hay países que están creciendo en sus reservas internacionales. La verdad que de la misma manera que usted hizo referencia a una ecuación de crecimiento que estuvo mal enunciada, pero entiendo que es producto de leerla a las apuradas, pero esa no es la ecuación de crecimiento, así que si sus asesores hacen así los números, están mal y me comprometo a mirarlos y corregirlos porque es la identidad contable básica de la macroeconomía. Si hacemos mal esa cuenta, no podemos ni hablar de cuánto crece el producto y es una identidad contable, o sea que no tiene una discusión, una retórica por atrás, una cuestión teórica que discutir, es una identidad contable, se cumple por definición de cuentas nacionales. Cuando uno mira reservas internacionales de la misma manera, tiene que mirar la hoja de balance del Banco Central, porque las reservas internacionales no se tiran por un pozo, no desaparecen en el aire, sino que se utilizan para algo, en el principio de partida doble que rige cualquier tipo de modificación contable. Las reservas internacionales que Argentina ve que se reducen, se utilizan en su mayor medida para pagar deuda externa. Es más, desde 2011 a la fecha, 3/4 partes de la caída de las reservas internacionales que estaban en 55.000 y que hoy están en 27.500, 3/4 partes de esa caída se explican por reducción de deuda externa, por pagos de deuda externa con reservas, pagos que vaya si costó hacerlos, que hasta tuvimos un presidente del Banco Central atrincherado. ¿Qué implica eso en términos contables? Que el Banco Central reduce un activo en dólares, las reservas internacionales, para cancelar, reducir un pasivo en dólares, la deuda externa. ¿Por qué cuantía? Exactamente la misma. O sea que el patrimonio neto del Banco Central, ¿cómo queda luego de ese accionar? Inalterado. En criollo, las reservas internacionales de Argentina se reducen producto de la política de desendeudamiento. Tenemos menos reservas porque nos desendeudamos. Con lo cual, usted lo puede pensar, usted puede tener un ahorro de 50.000 pesos y una deuda por un auto con 50.000 pesos. Si usted agarra los 50.000 pesos y cancela la deuda con el auto, no es más pobre. No es más pobre, tenía una deuda por 50.000 pesos y ahora es propietaria de un auto. Claro, si mira la mitad de la película, tiene 50.000 pesos menos, pero no tiene una deuda y tiene un activo. Eso es lo que hace la Argentina cuando utiliza reservas internacionales para desendeudarse. Fenómeno que no ocurre en toda la región, porque a la región le crecen las reservas internacionales porque toma deuda externa, que puede estar bien o puede estar mal, depende de las condiciones de cada economía, de a qué tasa se hace, de en qué momento, de su perfil de exportaciones, de un montón de factores. Pero quiero decir que no es que le llueven reservas internacionales producto de políticas de sustitución de importaciones, de crecimiento de exportaciones. A buena parte de la región le llueven reservas internacionales producto del endeudamiento externo. Y Brasil, cada vez que Estados Unidos amaga con subir la tasa de interés, pierde entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por día. Sobre unas reservas que usted mirá son de 400.000, pero hagamos la cuenta y es realmente un estrés financiero producto de capitales de corto plazo que como vienen se van, muy complicado de manejar. Entonces, lo que hace Argentina cuando reduce sus reservas internacionales es al mismo tiempo sanear un pasivo que es público, que es la deuda externa. Deuda externa que, dicho sea de paso, no tomó este gobierno, que heredó. Esa bomba a la que usted se refiere es la deuda externa que este gobierno heredó. Y le quiero hablar sobre la supuesta bomba que le estamos dejando. Le estoy contestando, senadora, tal vez no le interesa escuchar mi respuesta, pero le estoy contestando cada una de sus afirmaciones. Sí. Esa bomba, como usted le llama, ese país que le vamos a dejar al próximo gobierno, que algunos erróneamente identifican con un proyecto distinto. La verdad que lo dirá la voluntad popular en 2015, no confundamos cambio de gobierno con cambio de proyecto. Ese país que le vamos a dejar está desendeudado. Tomó deuda para arreglar dos problemas que este gobierno no generó, para recuperar YPF y para pagar el CIADI. Ese país tiene inclusión previsional del 100%.
Inclusión previsional del 100%. Ese país tiene la asignación universal por hijo, ese país tiene el progresar, ese país viene creciendo al 6,5% promedio durante 10 años. Y encontramos el Banco Central con 9.000 millones de dólares de reservas. Entonces, lo que digo es, no estamos dejando ninguna bomba, estamos dejando un país desendeudado, un país que creció durante más de una década y un país que incluyó a la gran, inmensa mayoría de su población. ¿Que nos falta? Nos falta un montón. Pero hoy 15 millones de personas reciben algún tipo de transferencia de ingreso por parte del Estado y eso en el pasado no ocurría. Una acotación. Si esa deuda que se canceló se tomara deuda para pagarla, no pagaríamos nunca menos del 8, el 10, 12% de interés y esa misma reserva colocada en Basilea paga el 0,5%. ¿No? Además, una ventaja desde el punto de vista del pago de los intereses. Exacto. Bien, ahora, cuando... No, senadora, no se usan reservas internacionales para financiar gasto público. No, hay una ley de este Parlamento que así lo indica, la invito a leerla. Las reservas se utilizan para bajar pasivos que en general son deuda pública. No confundamos deuda pública con gasto público porque si mi abuela tuviera ruedas sería un colectivo, pero no es el caso. Cuando usted habla del ajuste que estamos esperando hacer, lo mostré. Por eso a veces siento que le habla a otra persona o que no fui lo suficientemente claro, tal vez es un defecto personal. Le mostré que el gasto social, ese que usted dice que le preocupa mucho, y no me cabe la menor duda que es así, crece al 25,3% contra una variación estimada del IPC-NU del 15,6%, que ahora le voy a explicar cómo vamos a hacer para llegar. Pero si se lo pudiera contestar todo en una palabra, digo, imagínese, bien. Y la variación del gasto primario también está por encima de esa nominalidad. Después hizo un comentario que me preocupó porque habló de la distribución territorial del gasto social. Habló de que su provincia estaba específicamente afectada por una suerte de arbitrariedad en ese gasto social. Nosotros le vamos a dejar esta presentación al senador. La verdad que son 200 filminas. Si me pongo a buscarle justo la que es, vamos a tardar muchísimo más. Pero le quiero comentar una cosa muy específica sobre los programas de inclusión social más grandes que tenemos, que hoy son las jubilaciones, la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y el progresar. Esos gastos tienen una distribución territorial automática. Y están concentrados, en general, de la misma manera que está concentrada la población en el país. ¿Por qué? Porque la verdad que el gasto lo hace ANSES contra los documentos y los requisitos que solicita ANSES, y la verdad que no encontré ningún caso en todos estos años, ninguna acusación concreta, y vaya si el director general de ANSES ha venido a este Parlamento a dar cuentas de lo que hace con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No encontré ninguna denuncia de clientelismo referida a ese tipo de gastos, porque son automáticos y porque están distribuidos como están distribuidas las necesidades en este país. Por eso es un gasto con absoluta equidad federal, porque la provincia de Buenos Aires tiene más beneficiarios que la provincia de Mendoza porque tiene mayor densidad poblacional. Y tiene mayor beneficiarios en términos relativos porque las condiciones de la población en la provincia de Buenos Aires en promedio son de ingresos más bajos que en la provincia de Mendoza. Y eso es automático, no es una evaluación de este ministerio, no es una evaluación del ANSES, no es una evaluación de nadie. Es absolutamente automático en función de los requisitos. Déjeme continuar con las respuestas. Sí. Usted me dice que no... Senadora. No, por favor, senadora. Hagamos de cuenta que nos interesa escucharnos, senadora, usted se ofende porque quiere que le conteste lo que se le antoja. Usted hizo las preguntas, déjelo contestar, por favor, le pido, y usted después diga lo que quiera decir. Pero usted, con ese gesto de interrumpirlo permanentemente, lo que hace es interrumpir la exposición. A usted no le gusta que le interrumpan. A él también le molesta que le interrumpan. Y todos los senadores y senadoras que estamos acá, da la casualidad que tenemos la vocación de querer escucharlo a él también, porque tenemos tanto derecho como usted. Entonces le ruego que usted, que es uno más en este soviet, le guste o no le guste, nos escuche un ratito, habla él y después usted le pregunta de vuelta. No tenemos más remedio que hacerlo de esta manera para ser ordenados y pulcros. Le ruego, por favor, senadora, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, presidente. Le voy a contestar respecto de lo que usted caracteriza como un dibujo en materia de tipo de cambio
me tomé el trabajo. Ahora, senadora, le prometo que vamos a hablar de inflación un montón. Si me espera. ¿Puede ser? Gracias. Le voy a mostrar la estimación del tipo de cambio que mostré, que usted estaba, creo que la vio, pero se lo quiero recordar, que hemos hecho en todos los presupuestos. Está ahí en ese gráfico. Todas las barritas, a excepción de 2014, están muy cerca las unas de las otras. Eso es porque la proyección que hizo este gobierno en cada uno de sus presupuestos a un año vista, que es la barrita azul, y a 2 años vistas, que es la barrita celeste, siempre estuvo cerca de lo que terminó ocurriendo, que es la barrita verde. En 2014 hay un desvío. En 2014 hay un desvío respecto a lo presupuestado, de la misma manera que en... Ya lo explicó y explicarle las 3 barritas que le explico. Senador, así. Perdón, senador, le explico las barritas nuevamente. Bien. Pero, ¿por qué no le preguntamos a Orangel que se gane unos mangos, senador? Ahora, no, senador, le contesto. Sí, senador, y vamos. Sí, la va a ver, pero... Si usted tiene la amabilidad de venir a escucharnos, se la vamos a volver a explicar en 2015, senador. Se la vamos a volver a explicar y vamos a ver cuán cerca de la realidad estuvimos. Pero la verdad que si usted me dice en cuánto le va a cerrar en la proyección, no lo sé. No lo sé, senador, la verdad que no lo sé en cuánto le voy a errar. Yo siempre hago mi mejor estimación. A veces me va bien, a veces me va mal. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 7 casos tengo 1 mal, 6 bien. Me parece excelente, senador, que se concentre en el que está mal. Porque eso nos va perfeccionando. Pero 1 de 7. 1 de 7. Pensémoslo por lo menos en esos términos. Ahora, la senadora... Senador, usted después va a hacer alguna pregunta, ¿no, senador Morales? Sí. Okay. Sí, no, sí. Como la está sí. haciendo todas ahora, quería saber. Bien. Le Ahora, quiero explicar... Senador, espera un segundito, quédese tranquilo. Ahora ya le toca... Le quiero explicar porque la verdad que ha puesto... Preste atención que la propuesta es una masa. Alguna Quédese duda. tranquilo, preste atención. ha puesto... Es un... vamos, dale. Le quiero explicar alguna diferencia que tenemos respecto de las estimaciones de precios. Algunas diferencias que tenemos respecto a las estimaciones de precios. Porque también veo que atacan el IPC-NU. No voy a abundar sobre las cuestiones metodológicas, ni nada que se le parezca. Sé que un grupo, digamos, de diputados de este Congreso estiman una inflación así alternativa que llaman IPC Congreso. Yo la verdad que le llamo el IPT6, es el índice de precios truchos que hacen 6 diputados de este Congreso de la Nación. Le quiero mostrar por qué es trucho, porque fíjese que para un mismo mes, las consultoras que ellos supuestamente promedian, me pueden decir que la inflación es 3% o 2%. Fíjese la dispersión que hay, Pero le quiero contar un caso particular, senadora, que es la variación de agosto. Y esto se produce en las variaciones anteriores. ¿Sabe cuánto da el promedio de las consultoras? Absolutamente truchas, que dicen que, por ejemplo, sus representados de Mendoza se ven afectados porque aumenta el subte. Porque cuando ustedes dicen que la inflación es del Congreso, váyale a explicar a Mendoza por qué perdió el poder adquisitivo, porque subió el subte, o el taxi en la capital federal, o los peajes en la autopista. Pero vamos a hacer caso omiso de esos horrores metodológicos. El promedio de las consultoras en agosto da 2,5. Un promedio lineal. El IPT6, el índice de precios truchos de estos 6 diputados, 2,7. O sea, da más alto que el promedio de las consultoras. No sé cómo lo hacen, no me interesa. Esa es la representación regional que tiene, senadora. Hágala, senadora. Sí. No, nunca la descalifiqué. Senadora, de hecho, le dije que la respeto mucho. Muy linda la ocurrencia. Le dije que la respeto mucho, de hecho, así que imagínese. Sigamos. Voy para saldar todo debate respecto de la inflación y del poder adquisitivo de los salarios. Me permití hacer acá un ejercicio que la verdad que costó mucho trabajo y esfuerzo, y es para que todos discutamos con los mismos números. Lo pueden hacer sus asesores. Si quieren, le pasamos los números con detalle. No hay ningún problema. Pusimos acá, entre 2013 y 2014, cuánto compran distintos tipos de ingresos
en términos de asado, pollo, pan francés, fideos tallarín y leche en sachet. ¿Sí? ¿Cuánto compra una jubilación mínima de kilos de asado, de kilo de pollo, de kilo de pan, de kilo de tallarín, de litro de leche? En el entendimiento también que esto no es lo único que compone la canasta de consumo, que los consumidores también consumen servicios que no están representados acá, un montón de otros artículos, pero lo sensible, la comida. Para ponerlo comparativamente, ¿de dónde es esta fuente de datos? Quiero que sea absolutamente transparente. ¿Sabe qué hicimos? Agarramos los precios disponibles en los supermercados online, que son los más caros que usted puede agarrar. O sea que encima le estoy dando changüí, porque le estoy agarrando los precios más caros. ¿Por qué? Porque son en la puerta de su casa. O sea que si usted lo pide, encima tiene el costo de venir desde el depósito hasta su casa, más algún changüí que le hace el supermercado que le manda una cosa por otra, usted no se puede quejar. No le recomiendo comprar así porque es lo más caro que le puede pasar y después no sabe qué compra. 2013 y 2014, y ahora vamos a hablar de los efectos de la devaluación, senadora, que usted también los preguntó. Entre 2013 y 2014 la jubilación mínima compraba en 2003 26 kilos de asado. Hoy compra 45 kilos de asado. Haga las cuentas, senadora, me siento con sus asesores y se lo hago yo. Hay que saber dividir nada más, o sea que es una cuenta muy sencilla. Pollo, 42 kilos contra 148 kilos de pollo que compra una jubilación mínima en 2014. Pan, senadora, hago el esfuerzo de hacer el cálculo, ya habló usted, de no usar los números del INDEC para que usted no me acuse de dibujante. Y de hacer la cuenta en términos de cada uno de los ingresos. Senador, déjelo terminar y después pregunta. Déjelo terminar y después pregunta. Respéteme el esfuerzo. Salario mínimo vital y móvil, 35 kilos de asado en 2003, 61 en 2014. En pan, 87 kilos contra 225. En leche, 148 contra 430. Están los números a disposición. Asignaciones familiares, 7 kilos de asado contra 9. En fideo, 17 contra 47. Senador, 2003 contra senador 2014. Rosa, senador Rosa. Y senador le dije, Rosa, y senador le dije, Rosa, senador y Rosa, le dije, si es tan amable, y le dije que senador no fuera Rosa, ansioso, si es tan amable, que ahora le iba a explicar. Lo dejan explicar y después ustedes senador, hacen las consultas. Ahora voy a explicar cómo fue esto en los últimos 9 meses. ¿Cómo fue esto en los últimos 9 meses? No, senador Morales, el chiste suyo es buenísimo, le quiero decir que es buenísimo. Si usted supone que yo pienso que un jubilado se come 400 kilos de asado, le digo, estamos para acompañar a otro senador en su carrera humorística. Pero lo que digo es, diciembre de 2013 contra agosto de 2014, diciembre de 2013 contra agosto de 2014, que tiene incorporada esa barrabasada de inflación que ustedes dicen, en términos de asado, pollo, pan francés, fideos tallarín y leche en sachet, el salario medio de la economía está mejor en todos los casos, midiéndolo con los precios más caros de la República Argentina. El salario mínimo vital y móvil está mejor hoy que respecto a diciembre de 2013, en todos los casos medido con los precios más caros de toda la economía. Y lo mismo ocurre para la jubilación mínima. Entonces, lo que creo que cuando decimos, la senadora me decía, salga a la calle, no se quede en su oficina, hicimos el esfuerzo de recopilar precios que no son del INDEC, que están a libre disponibilidad de cualquiera del público que quiera hacer el ejercicio, y le ponemos a disposición la base de datos, la tengo acá, con el precio del pollo, el precio del asado. Si ustedes hacen las compras, le van a resultar familiares los precios, porque algunos son precios que uno puede encontrar acá a 10 cuadras. Con lo cual, cuando hablamos de inflación y de poder adquisitivo, me parece que la evidencia es contundente. Quiero hacer referencia, por último, respecto de... Ya termina, se lo voy a dejar, senadora. Ya termina, pero, senadora. obviamente. Quiero hacer referencia, por último, senador, a un informe... Senador, cuando usted habla no le gusta que lo molesten y rogamos un mínimo de respeto. Después adjetive como se le ocurra a usted y nosotros daremos a hacer lo propio, pero Bien. el mínimo de respeto, si no, no se puede. Quiero no hacer se puede debatir. una referencia al informe que hacía la senadora. Le estoy terminando de contestar. Perfecto. Le quiero hacer una referencia. Usted recién citaba el informe de la Auditoría General de la Nación, ¿es así, senadora? Usted hacía referencia al informe de la AGN, ¿verdad? Recién
respecto de los desvíos presupuestarios. Perfecto. Primero la quiero corregir. No es un informe de la Auditoría General de la Nación. Eso no es un informe de la Auditoría General de la Nación. Es un informe de 3 conocidos partidarios del radicalismo que en el acápite de la carátula del informe avisan que las expresiones vertidas en el informe no representan las opiniones de la Auditoría General de la Nación. La invito a que lo lea y si no le acerco una copia. Primer punto. No es un informe de la Auditoría General de la Nación. Pero como yo no creo en los argumentos ad hominem, voy a mirar lo que dicen esos 3 fervientes militantes del radicalismo. Lo que dicen es que este gobierno se gastó en los últimos años, hizo referencia a usted, le estoy contestando, acumuló gastos en estos últimos años que más que superan lo que ahorró en los años anteriores. Está mal hecha la cuenta, senadora, está mal hecha la cuenta. La verdad que está mal hecha la cuenta, hay que saber sumar para refutar ese informe. En ese acumulado que refiere el empleado de la AGN en carácter personal, en los últimos 6 años, ¿sí?, da un déficit del 7,5, perdón, un superávit del 7,5%, que supera con creces el déficit del 5,6% que tenemos acumulado desde 2010 a la fecha. O sea que cuando uno suma y compara lo mismo que suma y compara la AGN, está mal hecha la cuenta. No nos gastamos todo lo que ahorramos en épocas de vacas gordas, como gustan algunos decir. No nos gastamos. Todavía hay 2,5 puntos del Producto Bruto Interno que seguimos teniendo ahorrados, si ese concepto fuera válido. Pero la verdad, porque sé que el senador Morales también presta bastante atención a los informes que hace la AGN, que hace un trabajo, la verdad. No, ahora voy a hablar de los informes de la AGN, no de estos 3 personas de la AGN que hicieron este informe a título personal. Y sé también que el senador Morales muchas veces nos critica por la política de aerolíneas y porque incorporamos cada vez más personal y es un desastre. Quiero que midamos con la misma vara, por lo menos, porque Aerolíneas Argentina vuela 90% más que antes, con 20% más de empleados. Se lo hemos explicado a este Senado en varias ocasiones. La AGN en 2002 tenía 435 empleados. ¿Sabe cuántos informes hacía por año? 235. 2002. En 2014 tiene 1.095 empleados. ¿Sabe cuántos informes hace? 238. 700 empleados más para hacer 3 informes más por año. O sea que si vamos a hablar de la productividad, midamos con la misma vara. Lo único que quiero manifestar es que ese informe suma y resta mal, porque lo que este gobierno gastó desde el 2010 a la fecha supera en 2,5 puntos del Producto Bruto Interno no le corresponde, a lo que ahorró entre 2003 entre 2003 y 2008. Creo que con eso contesto todas las consultas. Cuando termine usted pregunta. De la senadora eso se trata el debate. Montero. ¿Listo? Sí, listo. ¿Quién va a hablar de ustedes dos? ¿Quién de los dos va a hablar? Voy a hacer una interrupción. Le quiero contestar. Espere, la introducción la decido yo, senador, si usted es tan amable. ¿Cómo? Por lo cual, la introducción la decido yo, en todo caso, sabiendo quién es el que va a dirigir la palabra. Es la palabra de la senadora Montero. Usted le concede la interrupción al senador Rosa. Tiene la palabra el senador Rosa. Bueno. ¿Vio que llegamos? Bueno, está bien, pero... No, bueno, déjelo hablar a él para después... Tratemos que no sea un monólogo, porque... No es un monólogo, está No, respondiendo sí, como habló la pero senadora dice cualquier primero. cosa. No puede decir No, eso lo cualquier dice cosa usted. porque tenga el micrófono. Eso lo dice usted, senador. No. ¿No le gusta o no Cuando le gusta? cuando yo comente esto, usted mismo me va a dar la razón. ¿No le gusta o no le gusta? Él dice que la AGN creció de 435 empleados en el 2002 a 1.095 en el 2014. Puede ser que sea cierto. Lo que tiene que agregar es que sobre 7 miembros, 4 pertenecen a ustedes, a los kirchneristas. Por lo tanto, Perdón, ¿y quién háganse valida lo que está diciendo ¿Cómo? él? ¿Y por qué dice que lo que él dice está mal? Porque nos acusa a nosotros. No le dijo eso. Sí, señor. No dijo eso, le dijo que eran No 1.095 acusé a contra nadie. 435. Ustedes reclámenle a los 4 miembros del senador, oficialismo. Lo discutimos No otro vengo día, acá hoy a estamos acusar a hablando del nadie, presupuesto. Cuando yo hablo pueden hablar todos ustedes. No, Cuando senador, ustedes hablen lo que tenemos le que estoy diciendo, callarnos. usted dice ustedes, y ni yo lo acusé ni él lo acusó. Sí, dice sí. que la GN tiene una cantidad de gente y ahora Sí, tiene... claro, pero la presidimos nosotros.
Entonces los ¿Qué tiene que responsables ver, somos senador? nosotros. Nadie no. le echó la culpa a Hay usted. Nadie le cuatro echó la culpa a miembros usted, que pertenecen senador. a ustedes. No se ponga un sallo Reclámenlos que nadie o le otorgó. cámbienlos o sustituyanlos No se ponga ustedes. un sallo que nadie le otorgó, senador. No hay Sí, ningún sí. sallo Él para nos usted. acusó públicamente. No, está diciendo que la gente que depende de este Congreso de la Nación Sí. tiene de 435 se va a 1095. Esto le está diciendo y que hay muy poquito más. Y lo compara con Aerolínea. No está hablando del radicalismo, senador. No se sienta ofendido. No. Tiene la palabra la senadora No, Montero. No, dictador, no, pará un poquito, yo soy vicepresidente de la comisión. Yo, ¿Cómo dictador? ¿Por qué me falta el porque respeto? usted actúa del mismo modo. Soy el usted presidente de la... Bueno, tengo el que dirigir el presidente, debate, pero no podés senador. hacer lo que quieras. Tengo que dirigir el Bueno, debate, senador. Pero Usted estoy terminó de hacer hablando, su yo interrupción. todavía no he terminado Hable, de hacer senador uso de- Rosas. No, ahora no quiero. Tiene la palabra la senadora Montero. Adelante, senadora Montero. No, simplemente dijo que íbamos a hablar largamente de cómo iban a llegar a la inflación del 15. Bueno, no me lo explicó. Me lo explicó, me dijo. Además, la verdad es que usted me tenga que mostrar relevamientos de precio hechos por usted para justificar el poder adquisitivo y que no pueda tomar los datos estadísticticos del INDEC, del relevamiento de precios. Nosotros tampoco lo encontramos. Nosotros tampoco lo encontramos. Es vergonzoso. Eso. No, senadora, ¿puede hacer una interrupción Sí, a usted? sí. El índice de precios al consumidor nacional urbano, dividido en 6 zonas, tiene 520 productos, de los cuales 480 más o menos son los que son comunes a las 6 zonas ¿Con qué y el resto precios? no. No. Con lo cual Yo no podemos estoy diciendo- hablar de los 520 No, productos. ¿con ¿Sabe qué qué dicen? precios? Déjeme que termine un segundito, solo ¿Con un segundo. qué precios me dijo que Si hizo el usted me di- relevamiento pero para permíteme- decir que ahora compraban, pero, no sé, senadora, 200 kilos de no sé qué, senadora, tantos permítame un kilos de no sé qué? segundo, un segundo ¿Con- para abonar su No, que me propuesta. diga eso. Pero déjeme un segundo. ¿De dónde sacó los De los precios? 500, si le hablamos de los 520 productos ponderados, lo que van a decir es que no, nosotros hablamos de los productos que van en el changuito. Los 5 que le mostró son los que van en el changuito. Por eso estamos discutiendo las dos cosas a la vez. ¿Quiere que hablemos del índice de precios al consumidor nacional urbano? Hablamos. ¿Quiere que hablemos de los precios que le mostró los 5 que van al changuito seguro? Hablamos es un también. comentario. Son dos cosas que se tienen que ver. Es un comentario. Tiene Bueno, que ir a hacer usted un termine la relevamiento pregunta y porque después no se la responde. están los Para. precios disponibles. ¿Por qué fue a hacer lo podría tomar? Bueno, mire, que ¿para qué vamos a discutir la estadística oficial? Si, finalmente, con lo que él empezó diciendo, primero yo no agredí a nadie en términos personales. Yo simplemente dije que los números que ustedes presentan son un cóctel mal hecho. Y esto es lo que he dicho. Yo no, o sea, y es lo mismo que le venimos diciendo, y además eso se comprueba con resultados objetivos. Los resultados objetivos son los resultados. Y se los dije, se demuestran en la última línea del presupuesto. Si ustedes calcularon 800 millones para el año pasado y ahora me dicen 166, algún errorcito hubo. El error de cálculo es groserísimo. Es groserísimo. Ningún país latinoamericano se confundió tanto como se confundieron ustedes. Entonces, esto es lo que le estoy diciendo. Que por favor contrasten con la realidad, ni más ni menos. Lo de la inflación no me lo dijo, no me dijo cómo van a hacer para frenar el proceso inflacionario, no me lo dijo. Me encantaría saber qué van a hacer con todo, o sea, realmente si va a ser los precios cuidados, ¿qué van a hacer para controlar? Y después, el otro tema, hablan de la política de desendeudamiento, me la vuelve a repetir ahora la política de desendeudamiento. ¿Cuántos bonistas aceptaron que Nación Fideicomiso sea el agente fiduciario y el cambio de domicilio para el pago de los bonos? Porque hasta ahora tenemos la deuda como una guillotina en la cabeza. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo lo van a resolver? Porque la ley no solucionó nada. O sea que el problema de deuda lo tenemos. No hablo de default porque para ustedes es mala palabra, pero el problema de deuda lo tenemos. Esa deuda que ustedes dicen que está saneada, está ahí, en jaque casi. Y no sabemos, es un final abierto, no sabemos cómo lo van a resolver. ¿Lo van a resolver a partir de enero? ¿No lo van a resolver? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cuántos han aceptado? Entonces, este gran logro era lo último que nos quedaba. Mire,
del mensaje de presupuesto del año pasado, el gran logro era el proceso de desendeudamiento. De este también, más o menos, siempre es la historia. Los números comparativos desde el 2003, porque no se animan a revisar cuando empieza el proceso inflacionario. No se animan a revisar cuando empieza el proceso inflacionario. Entonces yo le pregunto, ¿qué van a hacer con el problema de deuda? Porque hasta ahora los soportes que ustedes reciben para mantener el gasto público han venido del ANSES y del Banco Central y se les acaba. Se les acaba. Entonces, por eso, lo que antes era mala palabra, que era salir a buscar financiamiento internacional, ahora parece ser música para los oídos del equipo económico. Música. Han hecho todos los deberes, mal hechos, pero los han hecho. Pagaron a Repsol, pagaron a París, al Club de París, cumplieron todos los deberes. Bueno, mal pagaron, carísimo. Yo me pregunto, ¿le van a pagar a los buitres? ¿Cuánto nos va a salir? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Quién les va a poner el soporte para bancarse el gasto público? ¿O realmente van a tener ese gasto público del 18%? Bueno, ¿Terminó? No, sí, no voy a preguntar. Bueno. Pero deja terminar de responder al ministro, José, si no, no terminamos nunca más. Hacemos de esto un cuestionamiento personal. Contestá y después tira la palabra al senador. Completo sobre las consultas y sobre las consideraciones que hizo la senadora Montero. Primer punto, y lo mostré, en este presupuesto, en este proyecto de presupuesto, este equipo económico usa los números del INDEC. De hecho, acá mostré, en esta filmina, la número 130, el salario real deflactado por el IPCNU, que arranca en un nivel... Senadora, 10 segundos en el uso de la palabra. Contestándole a usted ya me interrumpe y le estoy contestando sobre la inflación, que es un tema que usted puso en consideración. Primero con los números del INDEC y después con cómo voy a hacer para bajarla. Entonces déjeme contestar, por favor. En esa filmina 130 que mostré y expliqué, el salario real medido en base 100 en diciembre de 2013 tiene un incremento del 6% cuando uno lo mide contra el IPCNU a agosto de 2014. Mostré también que enero, febrero y marzo fueron meses donde el salario real se redujo. Un trimestre donde tuvimos un problema que nunca tuvimos en el pasado, porque la inflación tomó una estacionalidad más alta en el primer trimestre, en el primer cuatrimestre del año, producto del corrimiento cambiario, y las paritarias todavía no habían ingresado, con lo cual había un desfasaje que el ministro lo explicó en muchas ocasiones entre paritarias y índice de precios. O sea que yo, este equipo económico, el Ministerio de Economía, utilizamos los números del INDEC, pero como su consulta fue presuponiendo que los números del INDEC están mal, les respondí de dos maneras. Uno, y para emparejar la cancha, le dije, la verdad que no podemos usar como alternativa el IPT6, porque es un desastre, es trucho, no da ni siquiera el promedio de las consultoras, está siempre inflado, etc. Le dije, para dejar de discutir sobre fuentes de información, le propongo hacer un ejercicio con fuentes de información que están a disposición de cualquiera que quiera hacer el ejercicio. Entonces, senadora, es al revés, me terminé la consideración de trabajar en función de sus inquietudes, que son las inquietudes que muchas veces nos transmiten sus asesores, con los cuales establecemos diálogo mediante la presidencia del bloque. Ahora, respecto de la inflación en 2015, lo dije en mi exposición sobre el final, que teníamos dos factores que claramente apuntaban a tener un menor nivel de variación en el IPCNU respecto a 2014, que es la estimación prevista en el tipo de cambio, que se mueve en torno al 14% contra el 40% que bien corregía el senador Aníbal Fernández. No es así, es 35% en lo que va del año, descontando el corrimiento de enero. Y dije que estamos esperando una reducción en el precio de la soja en torno al 31%, y que eso marca un costo central para la economía argentina y un costo central para la producción alimentaria argentina, que es el costo de oportunidad de todos los campos argentinos, el arrendamiento.
con un precio de la soja 30% menos en dólares, 30% menos en dólares, que se suma a un tipo de cambio que es 15% mayor, es un claro factor que puede ayudar a que los precios de los alimentos no vayan tan rápido como fueron en el 2014. Pero le quiero explicar una preocupación más central cuando hablamos del debate en torno a la inflación. Porque el punto central, y eso es lo que hice utilizando fuentes de información pública, es ver los efectos de la inflación, es ver los efectos. Lo que yo mostré es que todas las políticas de ingresos que están en manos de este gobierno, algunas de ellas no, porque la jubilación mínima vital y móvil se mueve por ley, con lo cual no es una decisión del Poder Ejecutivo, no así la asignación universal por hijo, y también es el caso con los salarios que se mueven según las paritarias, en las cuales el gobierno no interviene como parte negociadora. Todos esos indicadores de ingresos nominales de la población están por encima de los precios más caros que uno pueda tomar en la economía argentina, que son los precios de los alimentos entregados en la puerta de un hogar, comprados por internet en Capital Federal. O sea, más caro que eso no hay, le aseguro, más caro que eso no hay. Tomé esos precios de indicadores para sacarnos de la mesa el problema de que usted dice que la inflación es la del Congreso, o no sé cuál toma de referencia, que nosotros mostramos objetivamente que es la del INDEC, que tiene una medición federal en vez de una medición concentrada en la capital federal y en algunas zonas del conurbano bonaerense, y mostré que todas las políticas de ingresos que llevamos adelante se mueven por encima del peor indicador que usted quiera tomar. Del peor indicador que usted quiera tomar, se mueven por arriba de esas estimaciones. Expliqué que para 2015 tenemos dos factores claros en términos de nominalidad de la economía. El tipo de cambio, porque dije, Argentina tiene una matriz importadora complicada porque importa muchos insumos estratégicos para su producción. Dije que la soja era un factor fundamental en los costos de los alimentos porque le pone un piso de rentabilidad al resto de los cultivos e incluso en algunas zonas a la carne, que antes no competía y hoy sí compite con la soja en algunas zonas, insisto. Y también hice referencia a cómo esos factores se iban a ir moviendo a lo largo del año y a cómo movimientos especulativos o errores económicos involuntarios por parte del sector agropecuario pueden implicar una pérdida de 4.000 millones de dólares de reservas internacionales, de 4.000 millones de dólares de exportaciones y de tensiones cambiarias que obviamente cuesta administrar, con lo cual creo que la explicación ha sido lo suficientemente clara y no he esquivado el bulto, como comúnmente se dice, sino le he mostrado con los números que tiene el INDEC y con números que puede acceder cualquiera, cuáles son las consideraciones. Solo una cosita para terminar. Si se sintieron acusados, les pido disculpas personalmente. No es mi intención acusarlos a ustedes de ningún tipo de no sé qué. No vine a acusar, vine a mostrar que objetivamente tenemos que medir con la misma vara y con los mismos estándares cuando hablamos de los informes de la Auditoría General de la Nación. Por eso, senador, si usted se sintió acusado, le pido disculpas, no fue mi intención y no creo haberlo acusado de nada, pero si así se sintió, es de buena fe lo que le estoy diciendo. Tiene la palabra el senador Mayans. Sí, presidente, bueno, en nombre del bloque Frente a la Victoria. Mire, presidente, nosotros estamos haciendo un trabajo de comisión, obviamente, con la presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo y siempre hablamos de que en este tipo de exposiciones los discursos tenemos que dejarlo para el recinto. Porque si cada senador hace uso de la palabra y hacer un discurso y no se limita a preguntas objetivas, por supuesto que esto puede llegar a durar 10 días, presidente. Entonces, yo creo que somos muchos bloques, hay muchos senadores, hay senadores que a lo mejor quieren hacer preguntas con respecto al tema de la inversión en su provincia, pero acá vemos que hay una senadora que ha monopolizado el uso de la palabra y hace 2 horas que está utilizando la palabra para hacer discurso, presidente. Entonces, si cada uno va a hacer discurso, esta sesión no termina más. Por eso yo pido, presidente, que hagamos preguntas objetivas para que los funcionarios puedan responder. Los discursos, que lo hagamos en el recinto. Entonces, no nos faltamos el respeto tampoco entre nosotros, porque o si no, tendríamos que fijar como metodología de trabajo en la comisión de que tenemos 10 minutos para hacer discurso y 3
o 5 preguntas, de modo tal que ningún senador pueda dejar de hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, tiene la palabra el senador Morales y después la senadora Odarda. Gracias, presidente. Bueno, vamos a hacer algunas consideraciones, aunque no sea la modalidad que acaba de proponer el senador Mayans. Creo que estamos, me parece que el oficialismo quiere tratar, no sé si la semana que viene o la que sigue, el presupuesto, así que nos demos un tiempo y un momento de debate está bien. Creo que no son tantos los inscriptos por otro lado para hacer preguntas. Yo primero unas breves reflexiones. Yo creo que el dato en relación a la comparación sobre lo que pueden adquirir los jubilados no ha sido feliz, por eso le hacía esta broma, porque en verdad recién le decía al senador Berna, voy a tener que proponer un proyecto de ley para incorporar en el bolsón del PAMI hepatalgina, para que los jubilados se curen del hígado, o si no la tirada de cuerito porque deben estar empachados. La verdad que esto no es lo que sienten los jubilados. Los jubilados creo que están sufriendo lo que sufren los trabajadores y los que no tienen trabajo, que tienen que ver con la inflación y cómo el aumento de precios, ¿no es cierto?, se va comiendo el sueldo de los trabajadores o los ingresos. Y ese es un punto de debate. Y hay un punto de debate en el que nunca vamos a estar de acuerdo, que tiene que ver con que las mediciones oficiales que está planteando el INDEC no tienen que ver, por ejemplo, con el promedio de incremento de salarios que pide el conjunto de los trabajadores. Aún la CGT la CTA de Yasky y la CGT de Caló. Entonces digo, ahí hay una inconsistencia que tiene que ver con una realidad. Puede que no sea del 40% la inflación, pero tampoco es del 21%. El promedio de reclamos salariales ha estado por el 32%, y ahí decimos nosotros que hay una inconsistencia. Entonces, hay un punto allí de debate que para nosotros no salda y que tiene que ver con una de las claves de las variables macro que están planteándose en el presupuesto. Después, con relación al tema de lo que le dejan al próximo gobierno, bueno, va a depender, falta tiempo, esperamos que la situación no se complique tanto y que el próximo gobierno pueda, ¿no es cierto?, tener herramientas para resolver situaciones, que obviamente en esto coincido con usted, no tienen nada que ver con lo que fue la crisis del 2001. La crisis del 2001 fue una crisis terminal, una crisis importante, que le diría inclusive, porque usted nos hace cargo de esa situación, pregúntele un poquito a Pessoa, que ha sido vocero de la década del 90, y le va a contar cómo han activado la bomba de tiempo que terminó explotando. Yo siempre digo, tal vez en las peores manos. Estoy seguro que si Alfonsín era presidente no pasaba lo que pasó. Lo digo como exfuncionario de aquel gobierno que tuvo un año para aclararlo y renuncié 5 meses antes de que caiga el gobierno. Y después de mi renuncia renunció un compañero que es funcionario de ustedes, que es Juan Picafiero. Para dejar en claro un poquito las cosas, he sido secretario de Graciela Fernández Meijide y de Juan Picafiero, dos grandes funcionarios, así que le pido al viceministro que en todo caso le pregunte a Débora Giorgi, a Nilda Garrea, varios que todavía siguen y que han tenido muchísimas más responsabilidades que muchos otros, pero de todos modos digo, fue una bomba de tiempo que dejó el peronismo, versión 90, fue una bomba de tiempo que nos reventó a todos los argentinos. Y de allí para adelante, digo, también ustedes llevan 11 años de gobierno, así que siempre vuelven con la cuestión, con la cantinela de la cuestión de la crisis, el tema de la deuda, que tampoco la generó, ¿no es cierto?, solamente la gestión de la alianza en aquel momento. Una deuda que viene generada de la época de la dictadura, y podemos hacer una evaluación de cómo incrementó la deuda nuestra gestión de Raúl Alfonsín,
cómo incrementó la deuda el menemismo y cómo se incrementó en cada una de las etapas, ¿no es cierto?, de gobiernos democráticos, y vamos a comprender que forman parte de todo un ciclo de la vida argentina. Así que nosotros no le echamos la culpa de que ustedes hayan generado la deuda. Nosotros en todo caso los responsabilizamos de otras cosas que tienen que ver con situaciones que no son consistentes. A mí me parece que esto que ha dicho la senadora Laura Montero, ustedes tienen que ver un poquito más la realidad. Es verdad que hay clientelismo, hay mucho clientelismo. Yo le pido que vaya a mi provincia y va a ver cómo entregan las viviendas sin escritura y cómo manejan los planes, los programas, las cooperativas, cómo terminan convirtiendo en rehenes y las esclavizan a las personas los que manejan fondos públicos, especialmente del Ministerio de Desarrollo Social. No se puede vivir más la manera en que le roban la dignidad a las personas, así que hay muchos programas que tienen una buena lógica, pero que cuando llegan al territorio, ¿no es cierto?, terminan esclavizando a las personas. Y nosotros no decimos que este gobierno no haya puesto fondos para las políticas sociales, por el contrario, nosotros reivindicamos la asignación universal. ¿Cómo no la vamos a reivindicar? Si el primer proyecto de ley de asignación universal la presentó Elisa Carca y Lilita Carrió cuando era correligionaria, en la década del 90. Fuimos los que presentamos aquel proyecto y obviamente ahora en la próxima sesión ordinaria vamos a tratar de presentar un proyecto de ley para que sea ley, porque tampoco nos van a correr con el temor que le están metiendo a la gente de que si llega algún partido de oposición, por lo menos el Frente Amplio Unen, vamos a derogar las leyes que han generado beneficio social. Hemos acompañado también las moratorias previsionales. Nosotros con Rubén Giustiniani presentamos 1 millón de firmas y después se dieron 2 fallos de la Corte para que luego, después de 2 años de debate, recién el gobierno trajera un proyecto de ley de movilidad previsional. Teníamos un debate en cuanto a los indicadores, pero esa ley la presenta el gobierno después de 2 exigencias de la Corte y después de que presentáramos 1 millón de firmas con Rubén Giustiniani. Y nosotros reivindicamos que haya una ley de movilidad previsional, aunque hayamos discutido la cuestión de cuáles eran los indicadores que se tenían que aplicar. Así que nosotros reivindicamos y hemos apoyado la reestatización de YPF, que han privatizado ustedes. No sé dónde estaba, en qué sector, porque es muy joven el viceministro, no sé dónde estaría militando, pero capaz que seguro que no en el menemismo, pero que han privatizado en aquella década. Y creo que nos ha dejado marcados a todos los argentinos, y creo que a muchos peronistas, a muchos compañeros del justicialismo también, y que creo que de buena fe están generando cambios en esta gestión de gobierno sobre algunos temas que nosotros reivindicamos que están bien. Ahora, hay muchos temas que están mal. Yo lo que le digo, guarda con defenderlo no sé si es su amigo Recalde, porque usted ha hecho una referencia al tema de Aerolíneas Argentinas, y lo que nosotros planteamos con el tema de Aerolíneas Argentinas, que en este presupuesto vuelve a tener partidas importantes, es cómo es que teniendo una flota de aviones nueva, sigue generando déficit. ¿Por qué sigue generando pérdida? Hay 22 aviones Embraer nuevos. Hay una situación para el año 2014, porque ustedes prevén un presupuesto de 3.244 millones, y resulta que la proyección a diciembre del 2014 va a ser que van a gastar 3.800 millones. El ejecutado a septiembre del 2014 de 2.900 millones de pesos. Lo que nosotros decimos, lo que no nos cierra es cómo es que se gasta tanto, y le voy a dar un ejemplo de un hecho de corrupción, porque realmente, cuidado con defenderlo, le va a pasar lo mismo que con Vudú, que es un gran delincuente. Lo mismo pasa con este chico Recalde. Hay 6 aviones MD que ha vendido Aerolíneas Argentinas. Le voy a dar un solo caso. Después podemos hablar de la última compra de los colectivos, de lo que usted quiera. Los 6 aviones MD se han vendido de $3,5 millones. Ahí están tirados, hay uno tirado en mi provincia. ¿Sabe cuánto cuesta una turbina usada de un avión MD? $800.000. Pídale a los asesores que googleen y que vean cuál es el precio de la turbina. En 6 aviones habían 12 turbinas. Nos dejaron tirados los aviones y se llevaron las turbinas porque eso es lo que querían comprar.
12 turbinas a $800.000 son $9.600.000. Ahí ha habido un negocio de $6 millones de su amigo Recalde. Entonces, yo le sugiero, no soy quien para darle un consejo, pero le sugiero que tenga cuidado con defenderlo a su amigo Recalde porque es un gran delincuente. Y el problema que hoy se preguntan muchos trabajadores de Aerolínea Argentina, ¿qué va a pasar cuando se acabe la plata? Cuando se acabe la plata de Aerolíneas Argentinas, terminan cortando por lo más delgado y van a terminar echando a los trabajadores. Así que mejor, si quiere hablamos más sobre el tema de aerolíneas, como hay varias pymes también, no es cierto que roban todo, como es el sistema de compra de los repuestos de Aerolíneas Argentinas, para reivindicar, claro, con $2 millones de subsidio todos los días, cualquiera es Gardel. El tema se trata de que llevamos muchos años ya de la restatización de Aerolínea Argentina y es una situación de subsidios que tenemos que aportar que no termina nunca. Entonces estas son las cuestiones que planteamos. Nosotros decimos que hay cuestiones que obviamente que vamos a reafirmar que ha hecho este gobierno, que tienen que ver con las políticas sociales. Lo que vamos a buscar es cambiar las cuestiones que, como digo, terminan poniendo de rehenes a tantos miles y miles de argentinos que tienen que ir a besarle la mano al que maneja los fondos públicos para poder tener una vivienda. En mi provincia hay gente que tiene una vivienda en una cooperativa y le van poniendo la puerta y la ventana en la medida en que van con el puntaje. Y ese puntaje está en función de a cuántos cortes de ruta, a cuántos acampes van. Y esto ocurre en la República Argentina, ocurre en la provincia de Jujuy y ocurre en varias provincias argentinas. Porque lo que pasa es que se creen dueños de los fondos públicos. Entonces, estas son las cosas que nosotros les reprochamos. Estas son las cosas que nosotros reclamamos que tienen que cambiar. Entonces, cuidado, viceministro, no diga que no hay clientelismo, por el contrario, hay mucho clientelismo. Se creen dueños de la vida de las personas, los que manejan fondos públicos del gobierno nacional en el territorio. Y hay algunas cuestiones que queremos, y paso a algunas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con que las transferencias al Tesoro han crecido desde el ANSES y el Banco Central un 180% entre enero y julio del 2014. ¿Por qué motivo los ingresos que más crecen son las transferencias del Banco Central y del ANSES? Le hago esta pregunta primero para que me conteste si es que es consistente con la información que tenemos o no y nos dé una explicación. En el artículo 12 se plantea un crédito de 400 millones de pesos para las universidades y 600 millones más para planes específicos. ¿Cuál va a ser el criterio a distribuir de estos fondos? Y quiero saber si es que le van a mandar fondos a Universidad de Madre de Plaza de Mayo. ¿Y quién va a manejar esa plata? El artículo 13 plantea el tema de la información trimestral a ambas cámaras respecto a los flujos financieros y el uso de los fondos de los fondos fiduciarios. Quiero saber si es que han cumplido con los informes trimestrales y si han sido remitidos, a quién se han remitido, porque nosotros no tenemos esa información sobre cómo va la evolución de la inversión de los fondos fiduciarios que hasta acá a nosotros no nos llegan. Con relación al artículo 15, le pido que explicite un monto y las condiciones financieras en que se cancelan las deudas del mercado eléctrico mayorista. Y en esto quiero detenerme un poco porque usted ha planteado bien el tema de la crisis energética y hay un desafío que se ha planteado. Tenemos. Si usted considera que tenemos, si dígalo. Se está llevando nuestras reservas. No me si diga la a mí balanza que yo dije comercial, crisis financiera, senador. Si la balanza crisis energética. Si la balanza comercial tiene que ver impacto, usted dijo que la balanza comercial. Senador, dije crisis la energética. caída. No, senador. A ver, hagamos un favor. Haga la pregunta y le contesta. Vamos a estar discutiendo una adjetivación o una expresión determinada. Usted le pregunta y le contesta. No, pero dígaselo al viceministro. Yo le llamo la atención, pero haga la pregunta. No me diga a mí. No, que usted haga la pregunta, así le contesta. No, pero a mí no me diga porque el que me interrumpe es él. Y bueno, no yo lo interrumpa. estaba dejando. Listo. Así que si usted, dígale a él. Ya está. No, digo que ya está. La cuenta
la cuenta de subsidios a los sectores económicos es creciente. Y este es uno de los problemas y que tienen que ver con la situación del déficit energético. El crédito inicial para subsidios económicos en el presente ejercicio fue de 127.000 millones, pero con las transferencias de crédito ya vamos por los 239.000 millones. Y para el caso de Enarsa y Camisa, Enarsa arrancó con 26.000 millones y ya tiene un crédito de 56.000 millones. Camesa arrancó con un crédito de 32.000 millones y ya tiene un crédito de 72.000 millones. Y ustedes para el presupuesto 2015 se prevé todavía para Camesa 78.000 millones y para Enarsa 56.000 millones. Es decir, la previsión presupuestaria para el año 2015 es creciente en materia de los subsidios energéticos. Digo, ¿cuáles son las perspectivas de cuándo podremos lograr nosotros? Obviamente que el autoabastecimiento estamos lejos, pero ¿cuál es la proyección? Y de qué modo, qué esfuerzos está y qué medidas está tomando el gobierno para bajar esta cuenta, que es una de las cuentas más importantes. Termino el análisis de estos subsidios económicos porque llaman la atención algunas otras cuestiones. En el sector transporte arrancaron con 36.000 millones de crédito este año y ya vamos con un crédito incrementado de 51.900 millones. Y acá se prevén para el año 2015 43.000 millones de subsidios para el transporte. Hay un subsidio para AISA también de 8.000 millones. Perdón, obligaciones al cargo del Tesoro 9505, empresas públicas de agua potable, 8.000 millones de la planillita que están en el presupuesto. Es muy injusto que haya tanto subsidio para AISA. Paren con subsidiar al área metropolitana. Nosotros pagamos el agua 5 veces más caro que en el área metropolitana y pagamos la luz 10 veces más caro que en el área metropolitana. Y eso para un gobierno que se dice progresista es de una gran injusticia. Y que paguemos más caro el transporte también en las provincias argentinas respecto del área metropolitana también es una gran injusticia. Y le vuelvo a plantear este reclamo, viceministro, que lo hemos planteado en reiteradas oportunidades. Esto me salí de la pregunta número 15, pero como entré en la planilla de subsidios a sectores económicos, quería dejarles estas reflexiones. Si usted me dice que no va a haber 8.000 millones para AISA, bueno, no sé, pero está en el presupuesto. ¿Y cómo es entonces concretamente que vamos a poder controlar esta partida que es la más importante? Por eso nosotros no decimos que se bajen, por el contrario, nos alertaría y nos alerta que haya una baja en el gasto social. De acuerdo al análisis que tenemos, que van a presentar enseguida, nosotros concluimos que hay una baja en el gasto social. Usted dice que no. Bueno, tendremos que confrontar información y ver si es que estamos equivocados nosotros o ustedes. Pero acá hay un punto de debate y allí sí tendríamos una preocupación. Pero que podamos bajar los subsidios a los sectores económicos sí debiera ser, ¿no es cierto?, un objetivo de política pública, y allí la cuenta más importante es el tema energético, como acabo de plantear. El artículo 16 habla del Fondo Nacional para los Bosques Nativos, que allí, si bien lo establecen en este artículo, pero contraviene lo que dice el artículo 31 de la 26331, que habla de un 0,3% del presupuesto y que a nosotros nos da una cuenta de 3.700 millones. Si no van a cumplir con el 0,3%, habría que modificar la ley. No se puede modificar por una ley anual, una ley permanente que es la de bosques nativos. Y tampoco el texto está en términos de modificar ese porcentaje. Están estableciendo un crédito presupuestario. El artículo es para establecer un crédito presupuestario y lo que observamos es que no se está cumpliendo. En todo caso, el artículo tendría que decir modifícase, pero tampoco solo por este año, porque no se pueden modificar normas permanentes.
del presupuesto, como usted lo sabe, y lo sabe Pessoa, que está ahí, que es el que más sabe del Otra vez la presupuesto. mula al trigo. El artículo 23, no lo quiero descalificar a Pessoa, me parece un técnico de jerarquía. Debe ser, yo aparte aprendí que no se debe Gracias, acordar, senador, no lo defienda más, por favor. No, pero quiero reivindicarlo Y técnicamente, ya es lo que tarde. pasa es que bueno... Está arruinado, a esta altura está arruinado para que usted lo sí. reivindique. No, por eso ahí el viceministro lo esquiva a Aníbal y le pregunta muchas cosas de la crisis. Y ahí va a saber más que yo. El artículo 23 plantea exímense del impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural previsto. ¿Cuál es el costo de las exenciones? Yo las pregunto todos los años y nunca nos dan el costo de las exenciones. Si cumplieron con el deber de informar al Congreso, si es que han enviado la información, le pido, viceministro, que nos haga llegar a ver quién ha recibido y cómo está. ¿Y qué empresas se quedan con el diferencial de precios del tema de la exención de impuestos a los combustibles? Lo mismo con el caso de la exención de impuestos a los combustibles líquidos y gas natural para el caso de las naftas, que es el artículo 24. ¿Cuál es el costo? Y que nos hagan llegar la información del mismo modo. Para el caso del artículo 28, quisiera pedirle si es que tienen algún estudio de impacto de los cupos anuales en el marco de la ley 22.317 para el caso del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, y los 200 millones para el Ministerio de Trabajo, si es que hay algún impacto, y si nos puede ampliar información respecto de las cuentas esas del artículo 28. Se establece como límite máximo la suma de 10.500 millones destinado al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial. Acá reconocemos que hay un incremento respecto del año pasado, del ejercicio actual, vigente para el año que viene. Quería preguntarle ahí cuánto, si tiene el monto, a partir de esta disposición y la ejecución que tuviéramos en el 2015, con 10.500 millones, cuánto sería el saldo que nos quedaría para cancelar a los jubilados, que están en la lona, viceministro, los jubilados. Es verdad que se han mejorado, hay más jubilados. Nosotros hemos acompañado las medidas del ANSES, nosotros hemos acompañado las leyes de moratoria previsional y de hecho ahí se quejan de que tengo una oficina de gestión en Jujuy, pero que anda perfecto y con el caso del ANSES no tenemos ningún problema. El problema del clientelismo está en desarrollo social, donde la terminan manejando a la gente de cliente, de rehén, y le roban la dignidad. Luego el artículo 38 sobre el tema del fondo del desendeudamiento. En el año 2013 fueron 7.900 millones de dólares. En el año 2014, 9.800 millones de dólares. Ahora 11.889 millones, casi 12.000 millones de dólares para el caso del fondo de desendeudamiento. ¿Cuántos son los vencimientos de moneda extranjera a cancelar con el fondo? La Secretaría de Finanzas informa el 31 del 12 del 2013 los vencimientos en moneda extranjera netos de organismos internacionales por 10.306 millones. Ahí nos da a nosotros, le pregunto si esa cifra es correcta, ahí nos da una diferencia de 1.583 millones de dólares. Me da ahí esa diferencia. ¿En qué se invertiría, no es cierto? ¿Qué se cancelaría con esos 1.583 millones de dólares si es que la información que tenemos nosotros es correcta y si no le pedimos al responsable que nos la aclare? Respecto al artículo 39, acá se fijan 48.000 millones para... de autorización a la Tesorería General y la suma de 25.000 millones al ANSES para hacer uso transitorio del crédito. ¿Para qué es la utilización de esta cifra del ANSES? ¿Para qué necesita financiamiento el ANSES?
de 25.000 millones. Si ya tiene en el artículo 68 ya hay 15.000 millones para el Procrear. Que, es decir, sumados estamos hablando de 40.000 millones para el ANSES. Está bien lo de Procrear. Y allí lo que le pido para ambos casos, tanto para el uso del crédito del ANSES y del Tesoro, cuál es la tasa de interés de la toma de créditos y cómo sería, ¿no es cierto?, el perfil financiero de estas colocaciones de deuda. Y les reitero, ¿para qué son los 25.000 millones? Con relación al tema del artículo 41, en las operaciones de crédito público adicionales, allí en 2013 tenían autorizados 34.341 millones e informaron una colocación definitiva de 1.300 millones en la cuenta de inversión del 2013. Le pido que al responsable del tema de las operaciones de crédito me diga si esto es así, pero en la cuenta de inversión nosotros tenemos que de esos 34.000 millones se informaron la colocación definitiva de 1.300 millones de dólares. ¿Cuánto endeudamiento han concretado por esta vía en años anteriores? En 2014, ¿cuánto llevan colocado de esta misma partida o de esta misma autorización? ¿Cuál es el plazo y tasa promedio? ¿Y cómo están anotados en la deuda pública argentina, bonos, préstamos, etcétera? Y si es que se informa al Congreso, que hay una obligación acá de informar al Congreso de la Nación. La verdad que no nos llega información. Puede que ustedes la manden y no nos dan, pero a nosotros no nos llega. El artículo 56 exime del impuesto a las ganancias a la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado, al Belgrano Cargas. ¿Cuánto insume esta exención y cuánto es lo que están cediendo las provincias en coparticipación en ese caso? Bueno, eso lo calculamos nosotros, aunque acá le vamos a pedir a Berna, que es el que mejor calcula cuánto nos deben de copa. El artículo 57 también exime del pago de derecho de importación que gravan las importaciones para consumo de material rodante, locomotora, unidades, autopropulsada y material remolcado. Acá hablan del gobierno nacional, provincia y gobierno de la ciudad. ¿Qué provincias están comprando locomotoras? Porque hasta acá lo que nosotros sabemos es que los que compran locomotoras y vagones son el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Entonces pregunto si esta exención de derechos de importación es para las compras del Ministerio Interior y también para el gobierno de la ciudad. Estaría bueno que se pudiera implementar una exención más masiva para todas las provincias, que no compramos locomotoras, por ahí se compran otros bienes de capital. Pero quería preguntar esto, ¿y cuánto insume esta exención? Y le reitero, si esta exención es para el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Y después hay una exención para AISA, también otro beneficio del pago de los derechos de importación que gravan las importaciones para el consumo de bienes capital y sus componentes. Le reitero esto, viceministro, nos parece muy injusto que haya, sin perjuicio a las necesidades de AISA, pero repartamos la bocha un poco más. Estaría bueno que de estos 8.000 millones nos toque por lo menos por coparticipación, subsidio para agua potable de nuestra provincia. Bueno, estas son las... y después respecto del 71, que es la última inquietud que tengo, el tema de los 200 millones para la Secretaría de Programación para la Prevención de Drogadicción, lucha contra el narcotráfico. Digo, estos 200 millones es para aquel programa que anunció Molina referido a la creación, a la construcción de centros terapéuticos, estos centros de día. Si este es el presupuesto que está enmarcado, ¿no es cierto?, en la política que está implementando Molina, o existen más créditos, porque la verdad, para combatir las adicciones, en este caso el tema de las adicciones, nos parece bastante muy poca plata. Entonces le quería dejar esta consulta. Listo. Estas son las preguntas, presidente. ¿Listo, señor?